El gozo y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy el tema es el gozo de ser amados por el Padre. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que nos da para recibir su palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret queremos darte gracias. Gracias porque tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, el creador de todo, el creador de nuestras vidas. Gracias porque tú eres ese abogado que nos defiende, ese papá que está pendiente de sus hijos, que nos lleva de su mano. Padre, queremos entregar este tiempo para ti, para aprender de ti, para recibir tu palabra. Que esta semilla caiga primeramente en esta tierra, tierra fértil, que pueda dar fruto y pueda esparcir tu semilla por donde vayamos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Como les mencioné, hermanos, el tema de hoy es el gozo de ser amados por el Padre. Cuando nosotros pensamos en un padre, generalmente viene a nuestra memoria un hombre, un varón que ha engendrado uno o más hijos. Ese hombre es proveedor, proveedor acompaña, no solamente proveedor en lo económico, sino en el sentimiento, en la palabra de Dios, en la protección que le da a sus hijos, es soporte, también da palabras de afirmación, él corrige, comparte, aconseja. Demuestra atención porque es el padre, acepta también responsabilidades por ese rol que tiene, es dador de amor en abundancia y es un modelo en lo espiritual, en lo físico, a seguir. El hijo también se parece al padre, guarda su información y hace una manifestación física, ya sea en sus características de ser humano, pero también en sus características de comportarse, de caminar, de hablar. Y hoy vamos a aprender y a reconocer que en cada uno de nosotros debe estar ese gozo de ser amados por el Padre. La palabra principal está en 1 Juan 3, los versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mis amados hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, si Él es nuestro Padre, este amor es más real, más puro y genuino que incluso el amor de nuestro padre biológico. Esto es un consuelo para aquellos que no tuvieron el amor de ese padre biológico, que estuvo distante o que nunca lo conocieron. Pues nuestro padre biológico es igual que cualquiera de nosotros. Es pecador e imperfecto como lo somos nosotros. Pero el amor de Dios como Padre es ese amor puro, es perfecto. Y cuando nosotros leíamos el texto inicial, veíamos que Juan empezaba: ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Y ese amor no tiene comparaciones, es grande, es inmenso, no nos podemos escapar de él, no lo podemos medir, no nos podemos comparar con otro amor porque es mayor que cualquier otra manifestación de amor que nosotros hayamos vivido o hayamos sentido. Ese amor es tan grande en calidad y en cantidad. Nada lo puede superar. Dios nos da un amor genuino. Y si vamos a Efesios 1, del 3 al 6, vemos que la palabra dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Acá vemos, mis amados hermanos, que no hay una bendición que se le haya escapado al Señor para sus hijos. No hay una bendición que el Padre no nos haya dado a ti y a mí. La tenemos toda. Ya Dios nos dio
toda la bendición. Dice acá que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No se nos olvide que es en Cristo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, mis amados hermanos, ese papá nos dio todo y nos dio a Jesucristo para que fuéramos salvos y nos mira con los ojos que ve a Jesucristo. Dice también después de cuál gran amor nos ha dado el Padre. Adicional de que grande el amor, Él nos lo dio, nos dio ese amor. Nadie puede decir, lo compré, trabajé durísimo para conseguir el amor del Padre. No, es un regalo, es una dádiva que el Señor nos da. Y no es que nosotros hayamos buscado ese amor, no es que nosotros hayamos construido ese amor, no lo pudiéramos haber hallado por nosotros mismos, pues estábamos ciegos y espiritualmente estábamos muertos. Es un obsequio que Dios nos da, es ese regalo que no hay un regalo que se le pueda comparar, no hay nada mayor a ese amor que el Padre nos ha dado. Y en Romanos 5:8 recordamos que dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis amados hermanos, a veces cuando pensamos en el amor pensamos como en un canje. Hizo algo bueno, entonces le doy esto. Se portó bien, entonces le voy a dar amor. Pero el Señor no lo hizo de esa manera y nos enseña hoy a nosotros que así debemos ser como el Padre. El Padre no miró, este es justo, entonces le voy a dar amor. Todos éramos pecadores y a todos nos dio a su Hijo, sabiendo todo lo que iba a sufrir en la cruz y el enfrentamiento que iba a tener con la muerte para salvarnos a nosotros. No hay amor más grande que ese. Si nosotros pensamos en padres, en los que somos padres, o aún siendo hijos, pensamos que nuestros padres siempre nos van a dar lo mejor. Y si tuvieran que hacer algún sacrificio, se sacrificarían ellos por cuidarnos a nosotros. Pero el Padre dio a su Hijo para salvarnos a nosotros. ¿Cuánto nos ama? Si nosotros vamos a 1 de Juan 4:19, dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y le damos muchas gracias a Dios porque de otra forma no podría manifestarse en el amor en nosotros. Por lo tanto, eso sigue engrandeciendo ese amor que Él nos ha dado. Nos dio amor sin que nosotros estuviéramos dando una razón para ese amor. Nos dio amor siendo nosotros injustos, pecadores, malvados, groseros. Y Él nos amó. Entonces, este amor que el Señor nos ha dado es grande, es inmenso. No tiene un pero, no tiene una arruga, no, es un amor genuino, amor de amor. Entonces, mis amados hermanos, cuando el Señor nos dio al Señor Jesucristo, Él pasó por alto que éramos pecadores, sabiendo todo lo que Él iba a sufrir sin haber pecado, pero Él hizo ese sacrificio para salvarnos a cada uno de nosotros y nos ve hoy, nos ve a cada uno de nosotros a través de su Hijo, a través de Jesucristo, como nos enseñaba el domingo el Señor. Y muriendo Cristo y resucitando, así nosotros también nos ha dado el Padre el nombre de su Hijo. No hay nombre sobre otro nombre. Entonces, mis amados hermanos, cuando vamos y seguimos leyendo, el Señor nos dio este gran amor, nos lo dio, nos lo otorgó, nos lo regaló para que fuéramos llamados hijos de Dios. Más amor todavía. Nos dio amor y un amor puro y genuino. Un grande amor que no se compara con nada y que no podemos medirlo, no podemos decir hasta acá llegó. Pero nos dio ese gran amor para que fuéramos llamados hijos de Dios. Y somos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón por gracia. No todos son hijos de Dios, por el contrario, pues todos somos criaturas, somos creados por Dios. La creación fue hecha por Él. Pero si tú le recibiste en el corazón y lo invitaste a Jesucristo a morar en tu corazón, eres hijo de Dios. Y entonces recibes este gran amor sin pero, sin condición. Ahí está, solamente tú lo tienes que tomar, invitar a Cristo a que more en tu corazón.
Hijos de Dios somos solo aquellos que hemos participado de la muerte y resurrección de Cristo, es decir, todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, y asimismo a Dios como nuestro único Dios. Eso el mundo no lo sabe, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Dios. Y esto Dios no se lo ha revelado al mundo. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conoce a Él. Por eso debemos dar testimonio de esa obra que Dios está haciendo en nosotros. Por eso debemos ser como el Padre, amorosos sin medida. Amorosos sin decir, como se portó bien mi compañero de trabajo, voy a... No, el Señor nos miró como ve al Señor Jesucristo. Y ojalá podamos tener nosotros esa mirada con todo aquel, con el familiar, con el amigo, con el desconocido, mirarlo como Cristo lo ama. Este amor es máximo, en plenitud, hace parte de los frutos del fruto del Espíritu Santo. Entonces acordémonos que del fruto del Espíritu Santo primero está el amor y después del amor viene el gozo. El gozo es un máximo de plenitud, es un existir, un saber que Cristo está morando en nuestros corazones y lo expresamos y es visible pese a la dificultad, a la situación que estemos viviendo, en el entorno en el que estemos moviéndonos. Ese gozo está ahí, es permanente, porque Jesucristo está acá, Él es permanente. Y las situaciones pasan, mis amados hermanos, esos momentos difíciles pasan. Y de la mano de Dios no vamos a perder el gozo. Y es como ver ese padre que lleva a su hijo de la mano. Cuando yo estoy orando y le estoy orando al Padre, me siento así, como esa niña pequeña que se coge esa mano grande del papá y vamos caminando. Entonces, si está oscuro, si es lleno de piedras por el camino, mi papá me lleva de la mano y sé que no me va a dejar caer, sé que me va a llevar por un lugar seguro, sé que si alrededor hay cosas que pudieran hacerme daño, mi papá me está protegiendo. Si nosotros, siendo humanos, hacemos eso con nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre, que es la fuente del amor? Entonces, después del amor, viene el gozo. Ese gozo se manifiesta en cada uno de nosotros y es lo que nosotros debemos reflejar al mundo. El gozo como una virtud también es esa alegría y ese placer que nosotros sentimos de poder extender la palabra de Dios, de poder ser reflejo del reino que nosotros le pedimos al Señor, que venga tu reino a mi vida. Y eso nosotros lo reflejamos a través del gozo. Imaginémonos que estamos en una situación difícil y nos estamos comportando como lo siente y lo vive una persona que no tiene a Cristo en el corazón, pues vamos a estar tristes, vamos a estar acongojados, como si el mundo se acabara y nuestra vida se terminara en esa situación que estamos pasando. El Señor nos quiere decir es, pese a la situación, a la circunstancia momentánea por la que estemos pasando, acuérdate que vas de la mano de tu papá y tu papá te está cuidando y te está guardando y él te bendice y te bendice en abundancia. Y esa situación por la que estemos pasando es corta, porque nuestro papá está trabajando en cada uno de nosotros por nuestra eternidad. Entonces, mis amados hermanos, el gozo nuestro de ser testimonio poderoso, poderoso para todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Debemos mostrar esa plenitud de tener a Cristo, de saber que Él está con nosotros. Y sí, esta carnecita a veces se duele, se entristece y busca tener una respuesta como la que teníamos antes cuando no teníamos a Cristo en el corazón. Pero el Señor nos recuerda que Él está acá y Él siempre nos saca victoriosos. Y yo sé que lo hemos vivido todos. En momentos difíciles nos encomendamos al Señor, sacamos un momento de decirle, estoy viviendo esta situación, papá, y el papá está ahí. Creo que nos demoramos nosotros en buscar la voz del papá, que el papá en dar esa respuesta. Entonces, mis amados hermanos, no olvidemos que el Señor nos ha amado
Y ese amor de nuestro Dios, de esa fuente de amor que es el Padre, nos llena de gozo, y ese es el gozo que debemos nosotros reflejar. Entonces vamos a tener presente que cuando nos pregunten cómo estamos, estamos bien, porque tenemos a Cristo en el corazón. ¿Cómo estamos? Estamos en victoria, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y yo sé que el Señor rápidamente nos va a sacar de la situación por la que estemos pasando. La presencia de Dios es fuente de alegría, es un deleite. Eso nos hace diferentes al mundo, mis amados hermanos. Porque si respondemos igual que el mundo, ¿qué diferencia hay? Pero si nosotros respondemos como hijos de Dios, podemos atraer a muchos del mundo a que reciban a Cristo y vivan ese gozo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. El gozo es un reflejo de esa comunión que nosotros tenemos con Dios. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles y sacamos un momento para ir a hablar con el papá, esa situación difícil puede que no se vaya, pero el gozo está acá. Pudimos descansar, entregarle esa situación que de pronto estaba haciendo que buscáramos miradas que no son, que nos distrayeran de la mirada del Padre. Pero cuando hablamos con el papá vuelve otra vez, nos aconseja y nos lleva nuevamente por el camino que debemos andar, que es el camino del gozo, porque Él no se ha ido de acá. Cuidemos el corazón, mis amados hermanos. Cuando nosotros cuidamos el corazón, estamos cuidando a Cristo, porque lo hemos invitado a morar en nuestro corazón. Y de esta manera nosotros cuidamos el gozo. Cristo nos provee de todo lo que nosotros necesitamos. Y acordémonos que Él se sacrificó en la cruz por ti y por mí. Y se sacrificó para que tuviéramos vida y vida eterna. Y no después de que estuviéramos muertos físicamente, sino desde ya. Se sacrificó para libertarnos acá. Se sacrificó para quitarnos todo dolor, toda enfermedad, toda pobreza. El Señor la llevó allí y la clavó en la cruz para que nosotros hoy nos gocemos en Él, de tenerlo en nuestro corazón. Tenemos a Cristo, gocémonos en Él. Se considera que el gozo es una virtud, la alegría y la complacencia que siente el cristiano al extender la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, donde estemos, donde vayamos, hablemos del Señor. Hablemos del Señor con nuestra actitud. Hablemos del Señor con esas palabras de soporte. Hablemos del Señor porque de nuestra boca salen palabras de paz. Con la boca podemos construir guerras, pero a eso no nos ha llamado el Señor. Con la boca podemos construir paz. Y es esa paz que el Señor nos ha dado y la que debemos reflejar. El llamado del gozo es abrumador en las Sagradas Escrituras. El pueblo de Dios es exhortado a regocijarse de forma constante y de diversas maneras, y eso sí que lo vemos en especial en el Nuevo Testamento. Vamos a hacer una realidad ese gozo, porque no se nos va a olvidar, pese a la circunstancia que estemos viviendo, que acá mora Jesús. Hermanos, vamos a retomando nuevamente que debemos estar gozosos por el amor del Padre. Vamos a leer Génesis 44 del 27 al 31 y luego saltamos del 40 al 45, el capítulo 45 del 25 al 28. Entonces Génesis 44, 27 dice: Entonces tu siervo mi padre nos dijo: Vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Recordemos que acá estaba recordando a estos 2 hijos, a José y a Benjamín. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre.
y le dijeron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Recordemos esta escena, mis amados hermanos, cuando José dijo que se quedaba con Benjamín. Entonces uno de sus hermanos dijo, si nosotros hacemos esto, nuestro papá va a morir, porque su corazón está ligado a la vida de él. Y si llegamos sin él, él va a morir. Y cuando le contaron a Jacob, Jacob dice que dijo, vive José todavía y le veré antes de que yo muera. Esta es la relación del padre y el hijo. El padre está ligado al padre, al hijo, y el hijo está ligado al padre. Mis amados hermanos, y así nos pasa a nosotros con nuestro Dios. Nosotros estamos ligados a Él. Él no nos suelta, Él no nos deja. A veces somos nosotros los que caminamos por donde Él no nos ha llamado y queremos soltar su mano, pero no porque Él nos suelte, no porque Él no esté ahí, sino porque nosotros a veces somos los que nos distanciamos. Pero el Señor quiere que recordemos que tenemos una ligadura con Él. Estamos ligados al Padre. Si estamos ligados al Padre, cuando nos lleguen pensamientos que no son de Él, Padre, ato estos pensamientos a los tuyos. Ato mi espíritu al Espíritu Santo, para que ese pensamiento y este caminar sea conforme tú me has dado ejemplo, conforme tú me has llamado, conforme ese proyecto de vida que tú tienes para mí, porque tú tienes un plan que es bueno, agradable y perfecto, y yo debo caminar de tu mano, en tu voluntad. Mis amados hermanos, y acá vemos la plenitud del Señor en nuestro corazón, entonces no estamos tristes, no estamos de pronto pensando que el Señor ya nos dejó, no estamos pensando en la enfermedad, nos estamos gozando en Él, caminando de su mano y sabiendo que Él nos lleva por el mejor camino. Si miramos en 2 de Tesalonicenses 2, del 16 al 17, vemos que dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Eso hace el papá. El papá conoce cuando un hijo está triste, el papá conoce cuando un hijo necesita consolación, necesita palabras de afirmación. Y nuestro Padre Celestial lo hace con cada uno de nosotros. Nuestro Padre nos conoce y Él sabe de qué tenemos necesidad. Y Él sabe cómo nos habla a cada uno de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, gocémonos en Él. El Padre no ha dado la espalda. ¿Quién de nosotros le da la espalda a su Hijo? Y aun si nosotros lo hiciéramos, la fuente de amor no lo hace. Él está pendiente de sus hijos. Entonces, mis amados hermanos, gocémonos, busquémoslo, busquemos conocer más de Él, aprender más de Él, porque es que cuando aprendemos más de Él, entendemos su voluntad y nos deleitamos en ella. En 1 Juan 4, del 10 al 12, dice la palabra del Señor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cuánto nos amó? ¡Cuán grande amor! Que conociendo que éramos pecadores, mandó a su primogénito para que nos salvara a nosotros. Amados, si Dios ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y en esto van a conocer al Señor Jesús, en que nos amamos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Leamos Marcos 14, del 32 al 36. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Cada oración es la comunicación del Hijo con el Padre. Entonces, y lo podemos hacer después del sacrificio de Jesucristo, no necesitamos intermediarios.
lo podemos hacer directamente en cualquier momento, a cualquier hora. No necesitamos llevar ningún becerro para poder sacrificarlo al Padre. Ya no hay mayor sacrificio que el que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y Él abrió esa puerta, ese canal directo para hablar con el Padre. Entonces podemos decirle cómo nos sentimos, claro que sí. Podemos decirle que estamos tristes también, porque es que esta carne también nos quiere, pero lo que no podemos es no recibir el consuelo de Dios. Cuando nosotros nos sentimos así y hablamos con el Padre nos habla, nos da el mejor consejo, nos consuela, nos aviva y nos renueva ese gozo que Él ha puesto en nuestros corazones. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amados hermanos, qué bueno poder hablar así con el papá. Sé quién es mi papá. Acá el Señor Jesús le decía, para ti todas las cosas son posibles. ¿Tú sabes que tu papá es así? ¿Tú sabes que para tu papá todo es posible? Toda situación por la que tú estés viviendo, para Dios no es imposible sanarte, salvarte, rescatarte, proveerte, consolarte. Conoce tus necesidades el papá. Este papá no tiene límites. Acordémonos que su amor es infinito, no tiene comparación. Y el Señor Jesús sí conocía perfectamente a su papá. Por eso es que nosotros debemos buscar conocer más de Dios. Entonces Él le dijo, yo sé que para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Entonces, mis amados hermanos, sabemos que si el Señor nos está permitiendo vivir una situación difícil por la razón que sea, es porque la necesitamos vivir y la vamos a pasar. Para el papá era duro escuchar a su hijo decir esto, pero su hijo sabía que él no lo iba a dejar. Entonces le decía, Abba, Padre. El gozo en Jesús, en esta situación, el gozo en Jesús fue decisivo a la hora de obedecer en un momento tan difícil como este, porque él sí sabía lo que iba a enfrentar. No solamente ese dolor físico del que aprendíamos el domingo y nos recordaba el Señor, le costaba respirar y cada respiro lo hacía por ti y por mí. Esa dificultad que él tenía, lo hacía en la cruz con gozo, porque sabía que a través de ese sacrificio íbamos a ser salvos. Entonces él, sabiendo eso y sabiendo que adicional a esto él se iba a enfrentar a la muerte, entonces ese gozo fue decisivo para poder caminar, para poder seguir. Él, a pesar de saber lo que iba a pasar, sabía que el Padre no lo iba a abandonar. Ellos mantenían esa conexión de verdadero hijo y verdadero padre. ¿Nosotros la mantenemos? Si nosotros mantenemos esa conexión como la mantenía el Señor Jesús, mis amados hermanos, no hay situación que nos lleve a tristeza, a llanto, a angustia. Y si esta carne lo siente, vamos a tener la suficiente fuerza y sabiduría para decir, Señor, conecto esta situación a tu Santo Espíritu. Conecto esta situación a tu voluntad y nos vamos por la voluntad del Señor sabiendo que es buena, agradable y perfecta para mí, para ti. Leamos Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Así como el Señor Jesús en este momento tan difícil, Él clamó, Abba, Padre, papito, papacito. ¿Nosotros podemos hacerlo en esa situación por la que estamos pasando? Allá es donde el Señor quiere que nosotros lleguemos, porque Él nos ha dado el amor, ya nos lo entregó de manera gratis. Tú tienes el amor de Dios, y si tú has entendido que el amor de Dios es
grande, no tiene medida, no, nada lo supera, te vas a dejar llenar del gozo del Señor y lo vas a reflejar. Y entonces allí estás también mostrando al mundo quién mora en tu corazón. Nosotros también podemos mantenernos en esa misma conexión con el Padre, claro que sí, sabiendo que aún en los momentos más difíciles podemos exclamar Abba Padre y ser inundados por el gozo del Señor en nuestros corazones. Mis amados hermanos, el Señor nos ha mostrado que nos ha dado un amor sin medida, que nos lo ha entregado, ya es nuestro. Y es nuestro cuando nosotros lo hemos invitado al Señor Jesús a morar en nuestros corazones. Ese amor nos llena y ese grande amor refleja un gozo en cada uno de nosotros. Ya no tenemos el comportamiento que el mundo tiene en situaciones difíciles y eso nos hace diferentes porque sabemos quién mora en nuestro corazón. Recordemos que el Padre nos ha amado y eso nos debe llenar de gozo y alegría. Esa era la palabra que el Señor tenía para cada uno de nosotros en esta noche. Vamos a clamar, vamos a entregarle al Señor esta noche. Vamos a entregarle al Señor nuestro corazón. Vamos a decirle que si en algún momento se nos ha olvidado que Él está ahí, de ahora en adelante, mis amados hermanos, Él siempre nos permite recordar que nuestro gran Padre nos ha dado amor insuperable, un amor que no tiene medida, y eso nos llena de gozo, porque el papá está pendiente para proveer amor, cariño, compañía, consejo, liberación. Mis amados hermanos, no hay nada que nuestro Padre no nos pueda dar, no hay nada imposible para nuestro papá. Él es el dueño de todo y Él obra de una manera extraordinaria. Es decir, que no es el ordinario que los seres humanos. No, Dios lo hace de manera extraordinaria. Sobrenatural obra nuestro Dios. Y no fue sobrenatural años atrás, en los 2000 y algo en que Jesucristo pasó por esta tierra. No, mis amados hermanos, Él lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. Entonces le vamos a pedir a nuestro Señor en esta oración que no se nos olvide que Cristo mora en nuestro corazón y que por las situaciones por las que Él nos pase, vamos de su mano, regocijados en Él, diciendo, Abba Padre. Bendito Señor, te damos muchas gracias por esta tu palabra, porque es palabra de vida, palabra que viene a llenarnos de gozo y alegría, a regocijarnos en ti, Señor, sabiendo que para ti no hay situación que te quede imposible, que tú eres el Dios de lo posible, que en ti, Señor, somos más que vencedores, que ya nos diste ese amor y ese amor no tiene medida, nada lo puede superar. Permítenos, Señor, entregarte a ti en este momento toda situación que nos quiera distraer del camino que tú has trazado para cada uno de nosotros. Permítenos dar esa medida que tú has trazado. Permítenos caminar de tu mano, que no nos soltemos, que no nos alejemos de tu voluntad y que recordemos que si en algún momento llega una situación difícil, llega algún murmullo a nuestra mente, Señor, recordemos que debemos atar nuestros pensamientos a los tuyos, nuestra voluntad a la tuya, porque no hay voluntad mejor que la tuya, Señor. Gracias por esta tu palabra, gracias por ese amor que nos has dado, Señor, y nos llenamos de gozo y alegría pese a la situación por la que estemos pasando, porque sabemos que es momentánea, Señor. Padre, que tú nos has dado la victoria. La victoria es nuestra, Señor, porque tú hiciste un sacrificio allí en la cruz del Calvario para salvar a cada uno de tus hijos y hoy podernos llamar hijos de Dios. Gracias, en el nombre de Jesús, entregamos esta noche nuestros pensamientos, los entregamos a ti y permite que nunca se nos olvide que hay un gran amor que nos ha dado el Padre y que nos regocijamos en Él. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis amados hermanos, tengan todos una feliz noche, el Señor los siga bendiciendo. No nos olvidemos que tenemos a Dios en nuestro corazón y nos regocijamos en Él. Bendiciones.